Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿cómo Hola estás? Ira, hola Ira. Muy bien, vamos a hacer una indagación que creo que puede ser interesante, que nos la han pedido y ahora sí vamos a realizarla. Quiero que respires profundo y quiero que me lleves a observar primero cuál es el origen energético de la tabla de la Ouija tan famosa hoy día. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, me remonta a Egipto. Ujú, Veo las paredes de templos donde hay letras y símbolos y esas letras y símbolos eran portales ujú, hacia el mundo de los espíritus ujú, específicamente. Veo que era mm, más que a dimensiones muy altas, era el mundo de los espíritus, pero más acá. Es decir, lo que veo es esta misma dimensión y los espíritus que fueron o que quedaron atascados como en un limbo, ¿sí? ujú. Entonces estos jeroglíficos o estas letras, estos símbolos, lo que hacen es ir a ese mundo para poder estar en contacto con esos espíritus, porque esos espíritus eh, tienen la posibilidad de ver, de estar y viajar en este mundo terrenal y poder observar cosas. Entonces sacaban información de ahí. A ver, estos espíritus se creó con la forma de acceder a espíritus o de acceder a entidad o acceder a entidades. O sea, ¿fue creada por humanos? ¿Fue creada por entidades? ¿O fue canalizada desde otras dimensiones? ¿Cómo fue? Bueno, veo humanos que por medio de canalización encontraron la conexión con diferentes símbolos. Uno que, que hace cuenta como ecuaciones Ujú, que iban hacia el éter, pero al éter, al mundo de los espíritus de muertos, específicamente, ujú. más que entidades, son muertos desencarnados. Ok. ¿Qué intención original tenía entonces ese diseño? ¿Hablar con los muertos? Hablar con los muertos y conocer información. Ok. ¿Quién garantiza que hablan con los muertos y no hablan con entidades? ¿Cómo lo pueden garantizar? Realmente no hay una forma como muy exacta para verificarlo. Realmente ellos, ya cuando veo la Ouija, Ujú. preguntan que con quién están hablando y hacen preguntas sobre ciertas cosas para ver si sí concuerda con la realidad. Esa era la forma o es la forma de poder saber si es un muerto o no y si sí es verdad o no. ¿Hay símbolos ocultos o, no sé, geometría o arquetipos o formas energéticas insertadas en la construcción o en la estructura o en la intención de esa tabla? Inicialmente veo las letras egipcias que Ujú, fueron trasladadas a las letras que nosotros usamos, al alfabeto que nosotros usamos. ujú. Entonces ahí del alfabeto egipcio al nuestro, pues ya hubo una variación. Entonces energéticamente hay una distorsión y por supuesto ya comienza a meterse entidades más que los muertos específicamente. Entonces, a ver, ¿cuál es la vibración energética original? Vamos a empezar de ahí, de la tabla de esta Ouija.
alta, neutra, baja, cómo era originalmente, y entonces en esa distorsión es igual o cómo la ves. Inicialmente está baja Ujú, porque mm, hace contacto con espíritus que se quedaron en ese limbo por no trascender, ¿sí? ujú. Personas también asesinos, suicidas, pero de una forma muy negativa. Entonces estos espíritus hacían, digamos que ese trabajo energético de poder dar la información, pero también a cambio de energía. Entonces era un intercambio oscuro. Cuando migró al alfabeto nuestro, Ujú, comenzó a ver que ya comienzan a haber interferencias de, de todos los planos hacia abajo, ujú. a nuestro plano hacia abajo, Todo el bajo astral. de todo el bajo astral, y ya la información que se obtiene, pues mm, no es tan verídica como originalmente. O sea, se mete al bajo astral ahora en esta parte de la contaminación del bajo astral, en esta parte de de lo que hay en esta revoltura, ¿o no? Sí, Ah, sí. ok. A ver, ¿qué tipo o qué campo energético dimensional, ya dijimos que es este bajo astral, se va abriendo al, al utilizar la Ouija? O sea, ¿qué planos o qué dimensiones o qué portales, qué es lo que realmente se accede con eso? Muy interesante porque veo que se abren los portales energéticos que tienen los consultantes. En- Ah. Entonces, al abrir la tabla Ouija solamente con la intención eh, de abrir un canal, de abrir un portal, se abren estos portales que están en el campo energético de los consultantes. Veo que se hace un solo campo energético, entonces se abren toda la cantidad de portales que puede haber entre los consultantes. Y claro, veo que hasta intervienen varias energías al mismo tiempo. Entonces ya es un juego que pues hay mucho ruido, ¿no? Hay mucho revuelto de mensajes, de entidades. Como también veo que puede que no haya ninguna conexión, no se abra ningún portal y simplemente sea la propia energía, pero es más, lo que veo es que es más la apertura de estos portales de los campos energéticos de los consultantes. Entonces, el papel de cada participante, el papel que desempeña en este juego ritual, porque es un juego ritual, de que cada participante desempeña, se abren estos portales a partir, no sé si sea de la intención, del pensamiento, o de los miedos, o de las entidades, o de qué. O sea, cómo se conjunta este nuevo campo energético entre todos los que juegan pues este juguete aparentemente. Depende mucho del nivel energético en el que estén los consultantes, porque veo, por ejemplo, unas personas que están conscientes de la manipulación de los campos energéticos, entonces ellos abren su propio campo energético, es como una sensación de apertura etérica por medio de la mente Mm, ok. ya ahí en esa apertura entran las entidades. Veo que también hay consultantes que no tienen la claridad y por medio de miedos y de especulaciones sobre el manejo de la tabla Ouija, pues claro, es peor porque comienzan a abrirse y abrirse y abrirse portales sobre portales, es como una exageración, por eso es que es tan
peligroso porque a estas personas que abren y abren portales por Mm. medio de la Ouija, claro, después no los cierran, entonces las personas pueden quedar muy desubicadas y por supuesto muy contaminadas. A ver, fíjate, aquí quiero dos preguntas en una. Primero, ¿qué rol juega entonces el inconsciente colectivo y qué rol juegan los egregores colectivos también en este tipo de juegos o de sesiones o de rituales? Es que, Yo veo, Ira, que el inconsciente colectivo no juega ningún rol ahí. Son los portales que se abren y ujú. entran entidades. No, no veo Pero esta. no entran entidades del colectivo que están formando ellos, o sea, o entran entidades del colectivo externo o solamente de lo que están creando ellos con su propia intención al entrar a esa sesión. A lo mejor no me expliqué bien. Por ejemplo, un consultante, te voy a decir lo que veo. Hay Sí, cuatro sí, consultantes. sí. Cada uno tiene sus fugas energéticas y sus campos energéticos con portales, ¿sí? Sí. Entonces, al estar los cuatro en círculo con la tabla Ouija en la mitad Ujú, y en la intención, y además antes de empezar se hacen rituales cogiéndose las manos, ¿sí? ujú. En esa apertura energética se abre el campo Ok. como una mariposa y claro, entonces ahí entran entidades por medio de las fugas y de los portales que tiene cada uno. Pero al unirse se crea un solo campo energético. Ah, Entonces ok. hay una sobrecontaminación. Ok. ¿Qué tipo de entidades entonces responden al llamado que se hace a través de esta tabla? Hoy en día todo tipo de entidades del bajo astral. Ok. Que- sí. A ver, en estas entidades que se van presentando, se presentan las entidades, porque dices que ya ves que se hace un revoltijo, con fragmentos del subconsciente de cada uno de los participantes y cómo interactúa la entidad si es que este subconsciente entra en juego o no. Mm, Mira, hoy en día es más un juego que realmente la información que se da. Entonces, si por ejemplo van a invocar a una persona que murió, ¿sí? Entonces, ahí entran entidades que no es la persona que murió Ujú. y comienza a dar respuestas, es como espíritus burlones. Entonces Ajá. comienza a dar respuestas pues, equivocadas, ¿sí? Ujú. Eh, si esta entidad tiene acceso a esa información por X o Y motivo, porque puede estar vinculada la entidad con la persona que murió, porque es el mismo campo energético, Ujú. eh, pues digamos que puede manipular la información desde lo que sabe, pero al fin y al cabo veo que es todo un juego de manipulación y de mentiras, de burla de estas entidades. Ok, fíjate, algo bien interesante, porque dices, es que se abren estos portales, nosotros tenemos la oportunidad de ver diferentes tipos de portales a lo largo de las sesiones o de las indagaciones y esto. Sí. Dime ahora, estos portales, ¿cómo se ven? Sí, cómo se perciben cuando entran estos cuatro participantes que están jugando este juego de la tabla de la Ouija? ¿Cómo se ven estos portales? Si son dimensionales también, si son de otras vidas de ellos mismos, si son, no sé, cómo lucen estos portales y cómo van influyendo o no en el campo energético, áurico
no sé, de las personas cuando están trabajando. O sea, lo que quiero que me digas es, ellos invocan, se abren los portales, ellos siguen jugando. Quiero que me digas qué está pasando en su campo energético, esos portales de donde se abren, cómo influyen durante la sesión. Entonces, están estas cuatro personas Ajá, y los campos, cada uno de los campos se abre como una mariposa, como un libro, ujú, ¿sí? Y al abrirse, se unen por medio de este círculo. Entonces ya la energía comienza a circular, ajá, de forma circular, comienza a girar ujú, y en el momento en el que gira se comienzan a confundir o comienzan a homogeneizarse estos campos de las cuatro personas. Entonces, y ahora te respondo, ¿cómo se ven los portales? Se ven túneles, fugas. mm, De hecho, no, sí, de hecho sí, son huecos, son túneles, pero son túneles negros. Es que ujú, lo que veo es que también hay unos portales como el estilo de la bola de cristal, ajá, pero es que estos portales comienzan a girar, pero no se tocan. Los que sí y comienzan a influir son estos túneles, y por estos túneles entran y salen entidades todo el tiempo. ujú, Entonces, todas estas entidades comienzan a girar sobre entre todos los campos. Entonces, cuando ya se desconectan, si es que se pueden desconectar, la persona queda con los portales de todos, ¿sí? ujú, Entonces queda primero el campo completamente abierto ujú. y con todos los huecos y las entidades, la energía de la entidad, el rastro de la entidad impregnada del campo energético totalmente de las entidades que salieron y entraron durante la sesión. Entonces, puede decirse que puede haber parasitación o acoplamiento o Parasitación, ah, ¿qué? acoplamiento, se acopla. Acoplamiento, puede haber una posesión, eh, totalmente. Puede pasar eso durante el juego o puede ser que se quede esta forma, esta estructura que se gestó en la sesión de impregnación, no, no, de impregnación, no, de, ¿cómo se llama? De acoplamiento, de parasitación o de posesión, puede ser que quede después de la sesión y la gente no se dé cuenta o se queda todo ahí. En la sesión hay posesión, puede haber posesión y sí puede haber una posesión después de y las personas no se dan cuenta o sí se dan cuenta. O sea, la posesión puede ir en ese momento o después. Ah, ok. A ver, hay como una programación energética o una programación simbólica en estas tablas, en estas ouijas que venden en los centros comerciales, o sea, que ya te venden el paquetito de la tablita con todo eso, hay esta programación. Sí, lo importante es la intención y la unión de todos estos campos. A ver, Es decir, ajá, más que el elemento de que esté hecho, que sí, puede ser una hoja de papel escribiendo las letras, ¿m? Es más la intención que se pone, el ritual con el que se abre ujú. y la intención de llamar al espíritu que sea o a la entidad que sea, lo que hace, lo que lo hace peligroso o lo que abre, el, más que peligroso, lo que abre los campos y puede haber todo este intercambio energético. Entonces, no es en sí el material de la ouija, es la intención, la forma de la estructura del juego. A ver, entonces, si es la forma de la estructura del juego, el nombre, por ejemplo, Ouija.
que la gente identifica que es el juego, identifica que va a entrar a un mundo quizá esotérico. Está entonces el nombre y la estructura del juego en la mente de las personas, intervenida por las fuerzas, ya sea de la forma en que se creó o de un sistema de control energético o de la forma de manipulación de la creencia del juego. O sea, ¿hay algo ahí o no existe? Sí, sí, y me llama mucho la atención tu pregunta porque claro, hay como si fuera un egregor, Ujú. pero más que un egregor es un egregor, pero de espacio-tiempo. Ok. Entonces, esta idea de lo que tenemos en el colectivo de jugar a la Ouija, claro, ya de por sí, y con lo que te digo del ritual, ya, ya hay una apertura de esos campos energéticos. Sí, entonces la respuesta es sí. En esta forma, ¿por qué hay muchas referencias que no sé si sean reales o generen el morbo en las personas o en los jóvenes de experiencias que tienden a ser aparentemente perturbadoras o de susto o de miedo? Em, Esas experiencias, en lugar de como de limitar, parece que atraen. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esas experiencias se vuelven, no sé, como atrayentes o qué pasa ahí? Mm, lo primero que vi cuando comenzaste a hacer la pregunta es que es muy importante que se genere el ritual de apertura, de Ajá. inicio, para que funcione realmente este, este juego, este intercambio energético, ¿sí? Ujú. Ahora, te respondo la pregunta después. Claro, em, hay un tema de inocencia, sobre todo, inocencia y claro, de saber del más allá, ¿no? Y de estar como sobreestimulación, la sobreestimulación es lo que llama la atención. Y por supuesto, entran entidades y veo cómo los jóvenes, sobre todo en Estados Unidos, van a bosques, a casas abandonadas, a lugares pues bastante especiales y, y pues sí es muy propenso que todo se dé para que haya esta apertura energética. Em, a ver, el nombre del juego, la Ouija. La gente ya lo escucha y ya sabe aparentemente qué es, qué forma, qué estructura, qué todo, ¿no? Em, es un egregor, es solamente la carga energética de un hombre. ¿Cómo ves eso tú? Es, es, un- es un egregor de espacio y tiempo, Ujú. como, porque es que no es una entidad como tal, Ok. sino como un ritual, un rito. Entonces, sí, sí tiene una carga energética la Ouija en el sentido de que ya el jugar, tener la Ouija, sea del material que sea, pues ya comienza a ver mentalmente una apertura de los campos energéticos, ¿sí? Ujú. Entonces sí hace parte de algo inconsciente que abre el campo energético de las personas que lo juegan. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, sí. Desconecta un segundo porque se cayó algo acá afuera. Déjame ver qué es. Dame Bueno, un segundito. bueno. Desconecta.
Listo. Dice Entonces, que ahora sí, volvemos a respirar, conectamos. A ver, este instrumento, vamos a llamarlo así, o este juego, puede ser que algunas personas lo utilizan o puede ser utilizado para manipular el campo emocional o espiritual de personas que vayan al juego y se sientan como más debilitadas, no sé. cómo hacer cambios en su estructura energética, dices. Sí, o sea, que la puedan utilizar alguien que tenga una mentalidad o una energía más fuerte para manipular a otros participantes que sean energéticamente más débiles que él. Sí, ¿Y cómo se ve sí. eso? Se ve como si se abren todos los campos energéticos de todos Ajá. y se ve como la persona toma energía de los otros campos energéticos, debilitando a los débiles, como que chupa la energía, pero es que lo que veo es que esta persona que está chupando energía tiene una entidad detrás. Ah, ok. Eh, entonces, más que la persona es la entidad, porque es como una persona, como un brujo, Ujú, pero realmente el que está chupando la energía es la entidad de detrás. ujú, Entonces, si no, y puede que sea para el campo energético de la persona, pero es el campo energético de la entidad, como si compartieran campo energético, ujú. eh, que podría ser como un estilo de posesión, ahora que lo veo. Sí, Entonces, sí, los que tienen el poder de atrapar esa energía son entidades que están detrás. ok. Em, hay, a ver, cuando se abren esos portales, los cambios energéticos de las personas, por lo que me explicas en todo esto, va cambiando, va transmutando. En esta transmutación, ¿qué fines, qué es lo que se ve en el fondo? ¿Cómo así lo que se ve en el fondo? Sí, o sea, en esa transmutación que hacen estos campos, ¿cómo se ve esta parte energética esencial de ese campo energético de la persona? Es una contaminación total porque los campos, porque primero si no habían portales, se crean portales. Ok. Y si habían portales, pues entran y salen entidades, entonces comienzan a contaminar todo. Entonces comienzan a generar también fisuras, Ah, ok. porque claro, cuando están cada campo tiene su vibración, entonces al unirse uno con el otro, como que se generan unos cambios energéticos, como unas bajas y subidas eléctricas, Ajá. y se hacen unos quiebres. Entonces, y para poder, pues, generar una homogenización otra vez del campo, Ajá. estas grietas, pues, son muy difíciles de homogenizar. Ok. ¿Qué alteraciones existen cuando hay personas que creen que si llevan, no sé, una cruz, un cristal, una piedra, los protege de esa apertura de portales? ¿Qué, o sea, hay alguna modificación en esta apertura? ¿No hay modificación? ¿Sí hay protecciones? ¿Se potencian más? ¿No se potencian? ¿Cómo lo ves? No hay protección, Ajá. no veo que exista ningún elemento que proteja.
Ajá. y puede haber elementos como cruces, como las cruces, Ujú, que pueden pues atraer otras entidades. Entonces sí puede potencializar la contaminación, diferentes elementos. También veo ciertos cristales que también podría generar ciertas fisuras como la obsidiana. ujú. Eh, entonces no hay elemento que proteja ni que cuide, sino al revés. Ok. A ver, aquí, ¿qué alternativas o qué otros instrumentos, no qué alternativas, qué otros instrumentos hay similares a esta tabla que se utilizan quizá con estos mismos fines? Veo que hay culturas donde por medio de rituales, porque pues no necesariamente tiene que estar la ouija, Ujú, sino con la intención del ritual y la iniciación del ritual, ya, ujú, ya de por sí puede haber esta misma dinámica, ¿sí? ujú. Y lo veo pues en circunstancias o en culturas pues que están lejanas a la nuestra, que no conocen la ouija. ¿M? Ujú, Y veo que sucede lo mismo, es un círculo de personas y se abren los portales como las mariposas y sucede lo mismo. Veo que, por ejemplo, en em, rituales de hongos, de que la gente come hongos, ujú, o yagé, o sustancias psicotrópicas, psicoactivas, ujú, y veo las personas agarradas de las manos para lograr eh, esta conexión espiritual. Entonces, todos los campos, y ahí sí veo la contaminación de la contaminación de la contaminación, porque son muchos campos al mismo tiempo. Y, y las entidades lo que hacen es que generan movimiento y movimiento, y es tal el movimiento tan rápido que pues, entran más entidades, entonces las personas quedan completamente abiertas después de finalizar la ceremonia que se inició. ¿Hay algún, por ejemplo, contrato energético que se genere en lo oculto, pues en el inconsciente, que se active al utilizar, por ejemplo, estamos hablando de la Ouija? No, no necesariamente. ¿Qué parte del campo energético del ser humano se ve más comprometida o más afectada en este tipo de rituales? La parte mental, Ajá. y veo que esta alteración en el campo energético puede causar distorsiones en el campo, eh, en el sistema nervioso, en el sistema nervioso del cuerpo, Ujú, y también en la parte sexual también. Bueno, porque llegan estas entidades del bajo astral, pues muy interesadas en esta energía sexual, eh, y puede haber también ahí una afectación extraña, claro, porque veo que esos portales sexuales a veces están abiertos en los campos energéticos, a veces no. Hay muchos campos que se abren ahí, entonces en esa parte, en el ritual, claro, por ahí entran y salen energías a diestra y siniestra. Entonces veo esas dos ok, partes Cris, afectadas. ¿qué pasa? Porque tú decías, es que los portales se quedan abiertos, lo decías casi al empezar la sesión. O sea, Sí, terminan de jugar, guardan la tablita, guardan todo lo que lleva. ¿Qué pasa con esos portales? ¿Se van junto con las personas? ¿Se quedan en el lugar? ¿Qué sucede? esos portales se van con las personas y se quedan los campos abiertos. Entonces, lo que yo veo es como una persona está, ya se terminó todo, y está Ujú, con el campo abierto,
y con los portales de los otros y de sí mismos, más toda la contaminación que se generó en el ritual. Mm, Entonces la persona comienza a crear como una disociación claro. y una, como a cambiar la percepción de la realidad, como que está aquí y no está acá. Ujú, Y como me lo preguntabas anteriormente, puede haber una posesión facilísimo ujú, porque la persona está disociada. ujú. eh, y claro, el campo nervioso se ve muy afectado, entonces se comienza a debilitar muchísimo, las personas se enferman. Sí. ¿Cuáles son las, por ejemplo, las características que ves que presenta una persona que se queda con estos portales abiertos, las más comunes que pueden presentar? Pues al estar aquí, al estar como si hubieran dejado una parte de sí en otro lado, Ujú, que está en el campo de las otras personas realmente, entonces las personas van a tener alteraciones de sueño, en el sueño, mucho, alteración en la alimentación, alteración, veo que las personas pueden tener accidentes por no estar aquí y ahora. ujú. Eh, Veo que a largo plazo pueden tener enfermedades neuronales, Ok, también pérdida de memoria o pueden tener en un futuro Alzheimer, porque la parte del cerebro queda muy afectada por estos cambios energéticos. energéticos frecuenciales, esos Ajá, choques, como choques. sí, Entonces quedan ciertas partes del cerebro afectadas. Eh, Estaba viendo de qué forma se pueden cerrar esos portales. ajá, ¿y O cómo? yo creo que eso, yo creo que una muy buena opción tiene que ser por medio de la hipnosis, de verdad, o por medio de un trabajo energético interno muy grande para casi que apropiarse de su propio campo, tomar las piezas de su campo que quedaron en otros lados Ajá, y apropiarse de su campo y cerrarlo. ujú. Y, pues Bueno, toda la limpieza que eso conlleva. claro, Pero porque aquí hay que identificar qué es tuyo, qué no es tuyo, y eso también cuando ya hay una contaminación así, no es tan fácil, ¿no? exacto, exacto. Pero bueno, vamos a desconectar aquí y ahora, regresas en este momento presente, eliminas cualquier residuo energético en cualquier lugar, en cualquier espacio, respiras profundo y regresas aquí y ahora. Cris, ¿cómo te fue? Interesante, súper Interesante. interesante. ¿Qué se te Sí, cayó? un florero que abrí la ventana de acá y puse una, me gustan mucho las flores naturales, y puse un florero y yo creo que entró aire, no se ve aire, pues, pero yo creo que entró aire y se cayó el florero y se oyó el escándalo, el vidrio es muy escandaloso, ¿no? Cuando se Se- cae, y mi temor era que mi gatita se pisara el cristal. y se te rompió. Sí, se rompió el florero. Pero bueno, vamos a cortar la grabación. Gracias a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos y em, entran a nuestra página web www.iracemahipnosis.com. Vamos a dejarles el correo info@iracemahipnosis.com y nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 76. Vamos a cortar la grabación.